Rafael Moreno Valle, quien fuera hasta hace muy poco gobernador de Puebla y ahora aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta conversación. Gracias por el espacio y la oportunidad de platicar y además hoy como presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. ¿De qué depende? ¿De qué depende que este Frente ciudadano por México sea una verdadera opción para el 2018, donde se va a enfrentar muy seguramente su candidato de este frente, Andrés Manuel López Obrador, que será indefectiblemente el candidato de Morena, y al candidato que el PRI decida, ya dicen que en las próximas semanas? Ricardo, creo que en primer término debemos tener un proyecto que sea viable técnicamente, financieramente, que abandere las causas de los ciudadanos, que plantee nuevas soluciones a viejos problemas, que pueda realmente presentar una opción de un cambio profundo para el país. Es decir, tú tienes un proyecto de país. Estamos construyendo un proyecto de país y obviamente se ha buscado tomar las propuestas ciudadanas, mejores prácticas en distintas entidades federativas, diferentes propuestas, tropicalizar ejercicios que han funcionado a nivel internacional, porque esencialmente estamos buscando un cambio de régimen. ¿Es lo que tú has escuchado además de lo que propones? Por supuesto. ¿Estás escuchando como precandidato? Hemos estado en la mesa, básicamente en el diseño, pero en mi recorrido por el país he escuchado que la gente quiere un cambio, que la gente ha dejado de creer en la política, en los políticos, en los partidos, y es evidente que no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes. Por lo tanto, el cambio que estamos buscando es, insisto, no solamente del partido en el gobierno, sino un cambio del sistema político, un cambio de régimen. Tú has hablado de un cambio profundo. ¿Hacia dónde? ¿Cuáles dirían, o dirías tú que son los ejes fundamentales de este cambio, independientemente ya de las peculiaridades y programas? Un sistema que garantice gobernabilidad y también, por supuesto, mayorías estables en el Congreso, que tenga una agenda definida, que trabaje a través de un gobierno de coalición plural, con hombres y mujeres emanados de diferentes fuerzas políticas, pero también con ciudadanos sin partido que tengan la capacidad de servir al país y que sea una transición hacia un nuevo sistema semiparlamentario. Ese es básicamente el diseño político que estaríamos buscando, esa transición. Y por supuesto hay temas torales para el país, el económico, el de seguridad, el del combate a la pobreza, el de la educación, la salud, la infraestructura, los servicios. Ahora, para lograr todo esto, primero tendrías que ser candidato del Frente. Y esto me obliga a retomar mi pregunta inicial. ¿Cuál sería tu propuesta para una elección convincente hacia adentro, pero también hacia afuera del propio Frente, de un candidato a la presidencia sólido, bien construido, no sé a través de qué método, porque el tiempo está pasando? Ricardo, hemos sido muy claros en términos de la propuesta. Una elección abierta a los ciudadanos, es decir, el Frente no solamente debe llevar a los ciudadanos en el nombre, sino en los hechos. En otras palabras, requerimos que no haya exclusiones ni vetos, que pueda haber un proceso democrático en donde cualquiera pueda inscribirse, cualquiera pueda participar, pero sobre todo que los ciudadanos decidan a través del voto libre, universal y secreto. Ese es el planteamiento, porque además nos da la oportunidad de diferenciarnos del PRI y de Morena, que toman decisiones populares. Independientemente de si Morena, para aprovechar los tiempos de precampaña del 14 de diciembre al 11 de febrero, sacara un precandidato que compita, entre comillas, con Andrés Manuel, pues sabes quién es el candidato de Morena. Una vez que el PRI tome su decisión, aunque aprovechen los tiempos teniendo algún patiño, pues ya sabremos quién es el candidato. En cambio, si hay un proceso democrático, a mí me encantaría poder competir con quien busque ser presidente o presidenta de la República. Creo que también llamaríamos la atención de los medios, porque siempre una competencia pues es atractiva, y en ese sentido sería interesante ver a Miguel Mancera en Tijuana hablando de la política migratoria, Ricardo Anaya si decide finalmente declararse como aspirante, porque hasta ahora ha dado todas las señales de que quiere, pero nunca lo ha dicho,
estuviera en Querétaro hablando de la atracción de inversiones, que estuviera Silvano Aureoles en Colima hablando de la política de seguridad, un servidor en Oaxaca hablando del combate a la pobreza. Es decir, sería un debate interesante que tomaría la atención de los ciudadanos y un proceso que al concluir daría enorme legitimidad al candidato o candidata a la presidencia. Sin embargo, hablemos muy claro, Rafael, hasta ahora otros aspirantes, como el caso de Mancera, se han pronunciado también por una elección abierta, pero el presidente del PAN, Ricardo Anaya, ha dicho que es una decisión que corresponde al interior del frente, nada más. ¿Es inevitable que Anaya sea el candidato del frente y de no ser así, habrá una fractura en el mismo? Sería muy grave que se imponga, que se autodesigne, porque podrá ser candidato, pero aseguro que no será presidente. Esta historia la conocemos. Sería muy grave darle un madrazo al frente. Tendríamos básicamente... No le tengo que poner un pling a esta frase, ¿verdad? No, por supuesto. Lo dejamos así. Sería un madrazo, como tú dices. Y de verdad, en sentido contrario, para que la cosa sea pareja, ¿de qué depende? ¿Tú crees? ¿De qué depende esencialmente que del frente emane un candidato verdaderamente, primero, confiable, creíble, insisto, y por lo tanto, en consecuencia, competitivo, claro, frente a López Obrador y frente al del PRI? Básicamente la legitimidad, Ricardo. Si hay un proceso democrático, quien gane va a tener legitimidad. También de la construcción de acuerdos. La política no debe ser un juego de gana todo, pierde todo como tombolita. Básicamente es un ejercicio de construcción, de suma, de integración, en donde previo al proceso, si hay una competencia, debemos acordar qué responsabilidades, qué espacios va a tener quien quede en segundo lugar, en tercer lugar, para que toda la estructura que se ha construido, tanto de promotores, de quienes fueran representantes de casilla, esté al servicio del proyecto de nación, es decir, que independientemente de quién gane, todos nos sumemos o bien lo sume. Esa es la idea. Básicamente, si ganas, incluir, si no ganas, sumarte. Es decir, creo que esa es la democracia. ¿Tú lo harías? Sí, por supuesto. Te insisto, si hay un proceso convincente, y si tú eres el favorecido como candidato, esperarías el apoyo de los demás. Bueno, no pero lo esperaría. De no serlo... Se los pediría y sobre todo les ofrecería espacios. Hay que alinear intereses, hay que hacerlos parte del proyecto. ¿Y de no ser tú, te sumarías? Por supuesto, si hay un proceso democrático. Yo no participaría en una farsa, Ricardo. Si el proceso que determine no incluye votos, esto que dices es yo muy no me importante. voy a inscribir. Esto que dices es muy importante. Si no hay un proceso democrático en el frente, tú no participas. No participo, definitivamente. ¿Qué harías? ¿Buscarías otra opción? Pues ya veré qué hago, pero definitivamente no participar porque sería legitimar una farsa. Y por supuesto... A ver, el frente se llama, dice, es un frente ciudadano por México. Ya vimos que es importante tener una propuesta para el país para corresponder a ese por México. Así es. Pero si es ciudadano, insistes, tendría que ser una elección donde participemos todos los ciudadanos, simpatizantes o no del frente. Claro, básicamente hay preocupaciones de que pudieran participar militantes de otros partidos. Tenemos ejercicios como, por ejemplo, la elección del PRD, en la que se eligió a Carlos Navarrete, donde participaron más de 2 millones de perredistas. Esa elección la organizó el INE. Creo que podrías tomar eso como base para organizar un proceso. Obviamente le puedes pedir al INE que te dé los nombres y el listado de los militantes del PRI, los de Morena, los del PT, aquellos partidos que no van a participar con nosotros en el frente y que de esa manera los excluyas, es decir, que no puede en una elección interna del frente votar un priista. El PRI tiene, según el INE, y te hablo de las cifras del 28 de agosto, que todos los partidos tuvieron que presentar sus listas de militantes para cumplir con el mínimo indispensable, tiene 6.368.000 militantes, pues esos que obviamente no participen en el proceso interno de selección del frente, es decir, se trata de buscar un mecanismo en donde no haya injerencias externas, pero hay una competencia democrática real. Entonces, me parece que no hay nada más democrático que la elección con el voto libre, universal y secreto. Yo he sido candidato y siempre que he participado en una contienda he ganado. He sido diputado local, diputado federal, senador, goberné el 5º estado más poblado del país, es decir,
estoy acostumbrado a ese tipo de competencia democrática y por eso exigimos que sea lo más similar posible a la elección constitucional para no equivocarnos. Sería muy triste que este gran esfuerzo que ha representado el Frente, un proceso en el que yo creo absolutamente, fui gobernador de coalición en Puebla del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que por cierto, Ricardo, Nueva Alianza ya presentó por escrito la disposición de sumarse al Frente y no se le ha tomado en cuenta. ¿Por qué quiere ser presidente de México? Quiero Rafael mucho este Moreno país, Ricardo. Valle, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Como tú sabes, hace muchos años tomé una decisión de vida. Dejé el sector privado, era yo vicepresidente de Dresdner Kleinwert Benson para América Latina desde Nueva York y opté por el servicio público, convencido de que es la actividad humana que más te permite incidir en tu entorno para bien o para mal. Desde entonces he sido secretario de Finanzas y Desarrollo Social, diputado local, diputado federal, senador y gobernador, y estoy convencido de tener las herramientas y la experiencia para poder lograr el cambio a nivel nacional, como lo hicimos en Puebla. En Puebla generamos más empleos en 6 años, según datos del Seguro Social, que en los 13 años anteriores. Atrajimos más inversión extranjera directa que nunca antes en la historia. Logramos ser la entidad federativa que más redujo la pobreza extrema según Coneval. Y eso se dice fácil, pero muestra cómo nuestra visión de que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, da resultados. Fuimos el estado con mayor transparencia presupuestal, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, durante mi gestión. Pasamos del lugar 29 en afiliación al Seguro Popular a la cobertura universal en materia de salud, de un 54% de abasto de medicamentos al 97%. En materia educativa, fuimos el estado que más amplió la cobertura en educación media superior y también desde el punto de vista de calidad pasamos del lugar 24 en la prueba enlace. Ahora planea al primer lugar en matemáticas, del lugar 23 al segundo lugar en lenguaje y comunicación. Es decir, ahí hay datos duros avalados por organismos autónomos, independientes, que avalan que el cambio es posible y eso que hicimos en Puebla lo queremos hacer a nivel nacional. Rafael Moreno Valle, candidato o precandidato del Frente Ciudadano por México. Gracias por tu confianza en este espacio. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio. Gracias, y que te insisto, se queda abierto. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo lo que más aprecio, su confianza. Requisito indispensable también para los políticos, ¿no? Por supuesto, la y más hoy en día. Y más hoy. Gracias de nuevo, Rafael Moreno Valle, y a ustedes, insisto, mi agradecimiento y los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.